vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos aquí dándole gracias a nuestro Creador que nos da este privilegio de poder compartir esa preciosa palabra con todos ustedes. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda la familia, tanto local como en el exterior. Le damos gracias al Espíritu de Dios, que es el invitado especial, para que esta noche hable Él por mi boca. Yo nada sé. Todo lo sabe Él y Él conoce la necesidad tuya. Él sabe verdaderamente en dónde Él tiene que ir puliéndote para que tú entres a esta batalla, porque el Evangelio de la Gracia es una batalla continua, batalla, pelea, batalla, pelea. Y la batalla nos la pusieron para perfeccionarnos. Por eso hay un texto bíblico en el libro de Juan, capítulo 8, 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay que conocer la verdad para poder tener libertad, tener conocimiento, tener sabiduría, tener autoridad, tener poder, tener señoría. De todas maneras, estamos aquí hoy dándole gracias a nuestro Creador por todos y cada uno de ustedes. Espero que Él me use, que Él hable por mi boca, que Él enseñe y que utilice mi vida para darte bendición y crecimiento en la vida en el Espíritu. Damos gracias al Creador, ¿verdad? Recibe cordial saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, que estamos bien, fuertes cada día, dispuestos a crecer en el conocimiento de la palabra. Permíteme hacer una corta oración. Hoy voy a hablarte, filtrados por gracia, porque la gracia es un filtro. Por ejemplo, a mí me filtraron, me metieron como evangélico y salí como cristiano. Y aquí estoy. Entonces hoy voy a hablarte de que la gracia prácticamente es un filtro y todo hay que filtrarlo, porque todo está contaminado. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias por este momento tan precioso que tú nos das, de cómo poder compartir, interactuar con todos los bendecidos, con tus hijos, con tu pueblo, con tu heredad, con la niña de tus ojos. Te doy gracias
Te doy la gloria, la honra y toda exaltación en esta noche. Úsame. Habla por mi boca. Lléname de tu sabiduría, de tu inteligencia. Abre los ojos del Espíritu para que la gloria tuya ser manifestada en la tierra. En el nombre de Jesucristo declaro a los bendecidos, siempre arriba, nunca abajo, nacidos de nuevo en Cristo Jesús para vencer. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Hebreos capítulo 13. Tenla ahí. Pues hoy vamos a intentar filtrar todo a través del Evangelio de la Gracia. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice, en el nombre de Jesucristo el Señor: no se dejen llevar de enseñanzas diversas y extrañas, porque buena cosa es que el corazón sea firmado con la gracia, no con alimentos ceremoniales, que nunca aprovecharán ni aprovecharon a los que andaban confiados en ellos. Observa, yo te estoy leyendo el texto que copié de la Biblia que tengo yo prácticamente de la Torá. Y veo varias cosas aquí que quiero compartir contigo, para que de pronto en tu andamiaje, a tratar de alcanzar el conocimiento de la palabra, pueda servirte de algo. Tú sabes que todas las enseñanzas que yo comparto con ustedes, yo las dejo a consideración de ustedes, que ustedes mismos juzguen si es verdad o es mentira. Dice el apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios por boca de Pablo: las enseñanzas diversas y extrañas siempre fueron usadas por el aparecido para poder, desde casi el principio, que ya tú lo sabes bien, engañar, para manipular al ser humano. Siempre. Como él ya no está, porque a él le quitaron, lo destruyeron, le quitaron la jerarquía, dominio, poder. Pero él, antes de que sucediera eso, que lo destruyeran, le dijo a Dios, recuerda el texto que te di de Ezequiel, capítulo 28 y Isaías 14, que él caminó en las piedras de fuego, que las piedras de fuego éramos nosotros, y se enardeció porque a él no lo crearon como te crearon a ti y me crearon a mí. Espíritu, y nos metieron dentro de un cuerpo. A él lo dejaron como un ángel. Por eso fue que él le dijo a Dios que iba a ser un sistema, a pesar de que él iba a ser destruido y que lo iban a matar, iba a morirse, pero que el sistema lo iba a envenenar completamente en contra de todo lo que fuera Dios. Y eso es
el sistema religioso que permita a Dios que más adelante unas enseñanzas bien agradables. Te voy a mostrar desde dónde, desde el principio, cuando nace la iglesia, ya la simiente mala estaba metida dentro del cuerpo de Cristo, que era la iglesia. ¿Quién la metió? Bueno, entonces, todas las enseñanzas fuera de la gracia las utilizó el aparecido. Y ahora son usadas precisamente por su sistema. El sistema, él lo mataron, le destruyeron, le quitaron dominio, jerarquía y todo. Pero dejó ese sistema diabólico, malo, perverso, que ha esclavizado a la gente por edades. La razón que utiliza el sistema religioso satánico, estas enseñanzas que usó el aparecido, las utiliza hoy con el propósito para causar divisiones en la iglesia, pero en la iglesia de Cristo. Debido a esto, el apóstol Pablo, mandó a Timoteo y mandó a varios discípulos a enseñar cosas verdaderamente del Evangelio de la Gracia y anunciar que no se enseñaran cosas fuera del Evangelio de Cristo. Yo sí decía, fíjate, sin haber pues llegado al deseo, al anhelo, porque me gusta ahondar para conocer y hablar con propiedad. Como a mí me formaron mi personalidad, mi carácter, es para hablar la verdad de Dios. Yo sí decía, ¿en dónde está la raíz de todo este andiamaje del sistema religioso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo? Como por decir, vos y yo somos la justicia de Dios ahora en Cristo, porque a nosotros nos justificaron, ¿sí o no? Y con una ofrenda nos hicieron libres eternamente y para siempre. Somos libres. Pero ¿sabes una cosa? Que todas estas enseñanzas que da el sistema religioso, por donde quiera, que estén fuera de la gracia, es para formar en tu propia mente, en tu propio corazón, un mar de dudas contra el Creador. Por ejemplo, él dice bien claro ahí que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Más adelante dice el apóstol Pablo que en la armadura de Dios, la coraza nuestra es la coraza de justicia, que es la sangre del Cordero. Y en los diferentes púlpitos en el mundo, el aparecido se viste de pastor para tratar de ¿qué?
de confundirte en la mente, meterte duda, meterte temor. Si ya tú y yo fuimos justificados, es imposible que una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios, espíritu y metido dentro de un cuerpo, tenga espíritus malos. Y en los púlpitos hoy en día se ve que le dicen a las personas que ellos mismos pastorean que tienen demonios. Y observa lo que dice el apóstol Pablo en primera Timoteo capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice, ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando iba yo para Macedonia? ¿Ah? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oído. Esto fue o debió haber sido después de que el apóstol Pablo, oído, fuera liberado del primer encarcelamiento que tuvo en Roma. Mandó, envió. Y le dice bien claro, como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando yo fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Oído. Dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La razón. Le encomienda a Timoteo, le encomienda a varios de los que estaban siguiéndolo a él. Que él ya estaba próximo a partir, a regresar al origen a la casa de su padre. A salir del cuerpo, a irse ya a la presencia de su Creador. Para estar con el Señor. Ahí es. Esto es lo que ha traído confusión, duda, desánimo y difamación, blasfemia contra el Evangelio. El mundo está lleno de toda esta cantidad de enseñanzas heréticas prácticamente. Dice, oído, escuche y retenga. En Filipenses capítulo 1, creo yo, Filipenses capítulo 1, permíteme, versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy oído, puesto en
Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo que el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Imagínate tú el sufrimiento de este hombre por el mero hecho de hablar la verdad de Dios. Muchos martirios, muchas persecuciones, muchos dolores, sufrimientos. Después de eso volvió nuevamente Pablo a ser encarcelado por segunda vez. Chacho. Ahí en Roma. Y ahí fue donde le mandó a decir y escribió prácticamente sus cartas explícitas para que todo lo que fuera establecido, perdónenme la redundancia, fuera de la gracia, era establecido por el sistema o por los hombres, por la sabiduría humana o por el conocimiento humano. Por eso ahí volvemos nuevamente a Timoteo. 1 Timoteo 1:3. Yo me imagino el dolor, el sufrimiento y la impotencia al hombre al estar encarcelado. Dice bien claro, oído. Como te rogué que te quedaras en Éfeso. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas e interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor. El amor no es estar metido en la casa del hermano. El amor es a la palabra, a la vida en el espíritu, a la determinación, a la formación, que pusieran en práctica la enseñanza, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bueno, entonces, ciertos disidentes, tales como aquellos que mencionan él en su carta, en sus cartas, exhortando ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, mira lo que dice. Voy a ir despacito, despacito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice, pues el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es una verdad. Es una verdad. El decir hoy en día, permíteme, antes de leerte el 6, es decir, cada cual tiene que darle la cuenta a su creador, es cierto. Pero si yo no soy capaz de edificar lo que tengo bien cerca, ¿cómo voy a hacer para edificar lo que tengo en el exterior? ¿Qué voy a utilizar? ¿De dónde viene la tergiversación a la palabra? ¿De dónde viene el engaño?
como la gente anda siempre ciega, pues a mí me enseñaron, yo no sé si a ti, o yo aprendí, de que cuando alguien a mí me vaya a hablar del Evangelio del Cristo resucitado, yo escucho, pero también observo. Pregunto, ¿y tu familia? No, que por ahí, que tal, que esto. Ay. Pero ellos militan con, no, que los muchachos, que yo no sé qué, que ellos, pero algún día regresarán. Si ellos parten netamente, imposible. Si el que está ministrando es un hombre o una mujer de Dios, es imposible que vaya a poner en duda que sus hijos que salieron de sus lomos o de su vientre, muchachos, tengan que darle cuenta al Creador. De ahí parte la manipulación. Porque como la gente anda siempre cargando el balay, ciegos, que a todo le dicen amén, sin tener la capacidad de discernir. Es cierto que cada uno tenemos que darle cuenta al Creador. Pero cuando yo haya regresado al origen de mi partida, dice la palabra, que el corazón del Padre se vuelve al del Hijo, y el del Hijo al Padre. ¿O no? ¿O estoy añadiendo? Les dice el versículo 6, que la persona que tiene que enseñar, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice, que no sea un neófito, persona inmadura, que no tenga la capacidad de enseñar, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del aparecido sistema religioso diabólico. Yo, pastor, pero dice o no dice, versículo 7, también es necesario, oído, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del aparecido. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Lo que yo te estoy diciendo. Imposible que tú me vayas a hablar a mí de gracia y tu vida ha sido un desastre. Porque si lo más cercano, que es tu familia, no está contigo o no prestan atención, no es que sean obligados, pero cuando uno tiene y le han colocado a uno un cargo, tiene osadía, tiene honestidad, tiene sinceridad, yo creo que uno puede hablar. Al menos eso es lo que él dice. Dice bien claro, oído, que no haya nada compuesto de mitos y genealogías que traen problemas, conflictos, angustia. Ahí dice, en 1 Timoteo 1:4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe.
Así te encargo ahora. Y en el versículo 6 dice, de los cuales cosas se desviaron, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, mitos, ideologías. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. De eso está llena la tierra. De eso está llena la tierra. ¿Sí o no? De este tipo de personas. De este tipo de personas. Dice el 8. Pero sabemos que la ley es buena. Oído, si uno la usa legítimamente. Yo sí decía, ¿por qué en el sistema religioso cuando yo estuve no me agradaban? A pesar de que a mí nadie me había ofendido, ni me había hecho nada. No me agradaba determinadas personas. Lo mismo fue cuando vine al Evangelio de la Gracia. No calaba en mí, no calaba en mí. En medio de mi inocencia le pregunté a Vittorio García Barbón. Le dije, mira que me pasa este fenómeno. Yo lo trataba con cariño, decía, viejo, me pasa este fenómeno. Cuando estaba en el sistema religioso, hablaban personas que traían de Argentina, de México, personas de Colombia, que uno veía que utilizaban la palabra de una manera tremenda. Pero la persona no calaba en mí. O lo que decía la persona no calaba en mí. Pastor, es que usted ya había sido predestinado para este Evangelio de la Gracia, pero también vine a la gracia y es lo mismo. Fue cuando tomé la determinación de dedicarme a crecer espiritualmente, solo, bajo la dirección del Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 1, dice la palabra, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. En la ley todo es pervertido. Todo está corrompido. Dice, oído, escucha y retenga. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón es una sola. De que quieren volver a cauterizarte la conciencia y a depender del hombre. Te quieren volver a meter la confusión en la mente para que tú no aprendas a caminar en la dirección y en la vida en el Espíritu. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, mira lo que dice. Eso es tener carácter, formación y determinación.
Algún día se te puede presentar alguna persona que te va a hablar de gracia, pero que traiga una cantidad de argumentos naturales. Entonces tú tengas también la capacidad, el carácter, el valor, la valentía de hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Que no, que la diplomacia, con la diplomacia tú estás aceptando la mentira de él. Dice, oído escuche, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pastor, pero bueno, pues antes que viniera alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué te está diciendo? Pues, muchacho, si tú no has sido metido en la gracia, tú no puedes venir con tu hipocresía. O ninguna persona puede venir con su apariencia a tratar de persuadirte a ti con el conocimiento, la filosofía, las teorías, las enseñanzas humanas para sacarte de tu carrera, para llevarte a ser esclavo nuevamente de un sistema diabólico y satánico. ¿Oído? Tercero, personas que enseñan cosas diferentes. Era enseñar mitos, genealogías interminables. Eso es lo que dice Pablo, ahí en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. ¿Dónde estábamos? ¿Es lo que dice o no dice? Ni prestan atención a fábulas genealógicas e interminables que acarrean disputa más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Al ser por fe es por gracia. ¿Sí o no? Claro. Y la ley también. Es un sistema prácticamente una enseñanza degenerada que no te produce a ti vida. Yo conozco hombres en el Evangelio que son verdaderamente hombres, hermanos, de Dios. Pero que ellos vayan a calar y hablarte a ti de gracia. Imposible. Porque sus sentidos están adormecidos y cauterizados. Muchacho. La ley también es algo que en vez de edificar destruye. Dice el versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oído, y sin embargo hablan. Sentados en su cátedra. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Todas estas enseñanzas eran vanas, meramente palabrería, palabrería, palabrería.
Eso es lo que dice Pablo. En el versículo 6 del 1, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Eran diferentes a la enseñanza que el apóstol Pablo solo enseñaba gracia. Las enseñanzas diferentes causaban daño, dolor, tristeza, ruina espiritual. Eso es lo que dice. O lo que quiso decir Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a fábulas genealógicas e interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Oído, no está Timoteo, pero estás tú y estoy yo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Cómo es posible que una persona venga a hablar de gracia y no ha sido filtrado? No ha sido filtrado. Porque si yo meto a Jehová en la gracia, sale Jesucristo. Filtrado. Y hay gente que todavía lee Jehová, Jehová, como Jesús, Jesús, Jesús. Muchacho. Entonces, eso es lo que yo te digo. O eso es lo que dice la palabra. Aquí donde estamos leyendo dice bien claro que esto es mencionado en el capítulo 1 de 1 Timoteo, desde el versículo 3 hasta el versículo 7 donde hemos leído. Dice, oído, escucha y retenga. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, salvación, está envanecido, oído, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, oído, que toman la salvación o la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Dice o no dice? Consejo a Timoteo. Consejo a ti que estás hablando gracia. Versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oído, evitando las profanas prácticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahí está. Ahí está.
Yo no creo que más, que uno pida más, sabiendo que lo que se le está enseñando a uno es la verdad. Por eso te digo yo, que en este evangelio, viendo yo hoy estudiando la armadura de Pablo, que habla Pablo, ahí en Efesios, toma toda la armadura, y la coraza nuestra es la sangre de Cristo. Ahora tú no te vas a ir a comprar una espada plástica y un armamento de eso plástico y te lo vas a colocar para entrar a predicar la gracia. El escudo es precisamente, te pregunto, ¿con una sola ofrenda te hicieron libre? ¿Sí o no? Tú eres libre. Libre, eres libre. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Al estar libre, ¿por qué tú tienes que estar otra vez subyugado al conocimiento natural humano? ¿Te hicieron Dios o no te hicieron Dios? ¿Fuimos creados a imagen y semejanza de Él o no fuimos creados? ¿Qué somos? Espíritu. Nos metieron en un cuerpo, pero somos la imagen de Dios. Dice el Salmo 82, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. ¿Y para qué te crearon Dios? ¿Para entregarte qué? Autoridad, devolverte el señorío, que tú tengas tu formación espiritual y que tú puedas, oído, hablar que positivamente, correctamente en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio de Cristo. ¿O es que tú todavía crees que hay demonios? ¿O es que tú todavía crees que una persona que fue creada a imagen de Dios y semejanza tenga demonios, como le ministran en los púlpitos a la gente? Muchacho. Horrible. Oído. Te ministré hace días en el libro de Romanos que vos ya no le perteneces al muerto, ahora le perteneces al que resucitó entre los muertos. ¿Y quién resucitó entre los muertos? Vuelvo a leértelo en Romanos antes de entrar a terminar. Voy a leértelo. Capítulo 7. Versículo 1. Regálame un minuto. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Oído, oído. Porque la mujer casada está sujeta a la ley de su marido mientras éste vive. Una comparación. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Oído. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si se une a su marido, oído, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de su marido.
Lo que se hizo fue un pacto, un juramento, no más, a la ley de su marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Oído, así también vosotros, ustedes y yo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Te pregunto yo, ¿quién era el cuerpo de Cristo? ¿Jesús o no? Jesús. Para que seáis del otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y todavía hay personas soberbias en el evangelio que quieren manipular, congraciarse con todo el mundo, que te están enseñando gracia y están hablando Jesús, 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 Jesús. Muchacho, eso es un relajo, eso es falta de personalidad, aunque la persona quiere enseñar, aparentar, pero muchacho, cuando no hay carácter uno se tiene que acomodar con la intención de llamar la atención del uno, llamar la atención del otro. Cuando uno no tiene identidad en el evangelio, hay que filtrarlo. Porque aquí se tiene que vivir es por el Espíritu y por la fe. Hay personas que son de Dios, yo no es que soy el único que soy de Dios, muchacho. Pero mientras estén fuera de la gracia, son naturales, aunque son salvos eternamente y para siempre. Pero disfrutar del reino en Cristo, difícil. Difícil, 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 difícil. Oído, escuche y retenga. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice, versículo 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, eso es la ley, eso es el sistema religioso. Doctrinas de demonios. Allá no es donde le echan fuera los demonios a las personas. Allá no es donde le imponen mano y le echan aceite. Entonces, esto es lo que se llama herejías. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia de la humanidad y la de ellos mismos, cauterizada, quemada los sentidos, haciéndole creer a la gente que lo que se les habla es verdad. Dice el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia los participaran de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. La gracia es la única verdad en la tierra, la palabra que salió de la boca del Creador. Esta es la causa, presta atención, de la degradación y la decadencia de la iglesia. Oído, es el deterioro que hay. Es el deterioro que hay en la iglesia. Y tú crees que si yo como iglesia, como ministro competente de un nuevo pacto, que sé que tengo que unirme a gente netamente espiritual, yo no me voy a reunir con personas que todavía no hayan sido filtradas y circuncidadas en redondo para funcionar dentro del cuerpo de la gracia. Conozco
Conozco mi carrera, conozco mi tarea, sé qué es lo que tengo que hacer. Para ello me he preparado a través de la palabra, manejando y conociendo las raíces de cada palabra. Me esmero con el fin de presentarte a ti el Evangelio, para que tú no dudes, sino que te dediques a estudiar si es cierto o no es cierto lo que yo te digo. Esto, las cantidades de enseñanzas humanas, naturales, de tanta sabiduría humana y tanto conocimiento natural, es lo que tiene degradado completamente a la iglesia actual, que la gente no quiere conocer ni reconocer verdaderamente el Evangelio. ¿Culpa de quién? Del hombre. De esto es lo que se trata. Aquí en 2 de Timoteo habla el apóstol Pablo verdaderamente de la caída de la iglesia. Porque la iglesia no tiene identidad en este momento. Lo que tiene es una cantidad de charlatanes. Se perdió prácticamente la esencia. Porque cada uno quiere mostrarse. Quiere saber más que el otro. Como dicen en el argot popular, yo con mi nadadito de perro, centrado, conociendo los originales. La cantidad de Biblias antiguas que tengo. Me dedico aquí casi días enteros, mañana, tarde. Salgo a hacer mis vueltas, a hablarle a las personas cuando me llaman. Pero regreso. Porque la responsabilidad es mucha. Traer de nuevo a una persona a la vida no es fácil. Y a la dependencia del Creador. Claro, yo tengo conocidos en el Evangelio. Tengo personas que saben y conocen mi proceso. En una congregación yo no había alcanzado verdaderamente a conocer ni siquiera mi carrera. Porque un día te enseñan una cosa y otro día te enseñan otra. Tomé la determinación bajo la dirección del Espíritu de meterme a estudiar para que se me formara el carácter, la personalidad, por cuanto fui sellado bajo el poder del Espíritu, por el mismo Creador. Esto no es juego. Esto es lo que se llama filtrar. En este tiempo, ¿quién es el Dios de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia a nivel mundial? Jesucristo. Cuando tú lees, que te lo he leído yo aquí, yo no leo Jehová, leo el Señor. Cuando yo leo en los 4 evangelios, yo no te leo Jesús de Nazaret. Yo no te leo Jesús, Jesús, Jesús. Yo te leo Jesús de Nazaret y lo filtro. Tú no ves en mis enseñanzas ninguna. Porque en esta dispensación y en este nuevo milenio, la cabeza mía es Jesucristo, el Señor. Jesucristo, el Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, y esos algunos son muchos en el mundo entero. Ahora, tú crees, al menos sé yo lo que Dios va a hacer
y a mí me va a llevar y donde yo voy a estar. Me preocupo por presentarte a ti una buena enseñanza, no con especulación. Una buena enseñanza que tú puedes repasarla en tu casa si es verdad o no es verdad. Porque a través de la enseñanza, si tú partes directamente de tu Creador, tú te unirás a quien te hable verdaderamente la verdad, sin relajo. Ahí me pregunta que si yo soy repelente. No. Es mi formación, es mi carácter. Que si yo me río, muchacho, que yo soy muy serio. No. Si a mí no me forma el carácter, el Espíritu de Dios, sería igual a lo natural. Por eso me pusieron por cabeza y no por cola. Por eso soy la justicia de Dios aquí en la tierra. Porque a mí me justificaron, me santificaron, me predestinaron, me llamaron, me escogieron, me conocieron desde antes de la fundación del mundo y me dijeron, esta es tu carrera. Y eso es lo que yo ejerzo. Todo lo tenemos que filtrar. Ahora en el Evangelio de la Gracia. La gracia es un filtro. Y espera cosas profundas y más tremendas que Dios me permitirá compartir contigo. Porque ese es el anhelo y el deseo de mi corazón. Que el Evangelio quede plasmado en tú que eres espiritual. Para que tú puedas discernir, tener la capacidad de hablar. Esto no es cuestión hermanito, hermanito, hermanito. No, papá. Primero que aquí no hay hermanitos. Aquí lo que hay son hermanos. El hermanito es una cosita así pequeñita. Segundo, que si la palabra cala en mí, mi personalidad se va notando. Yo no tengo de qué poner, yo soy esto, yo soy aquí, yo soy... No. La gente va viendo. Dios me ha dado la capacidad para poder cimentar iglesias, congregaciones, pero que hablen de gracia. No que yo me vaya a apropiar de ellas. Ese no es el objetivo. El objetivo es que yo sea un instrumento útil para el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por eso me esmero en estudiar, preparar, ahondar y presentarte la palabra de una manera sencilla que tú la puedes entender. Bendecido. Te amo mucho. Te espero el domingo, que estaré compartiendo una palabra, muchacho, igual de preciosa como esta. Recuerda que hay que filtrar todo ahora en el Evangelio de la Gracia. Ahora aquí tú eres lo que Él dice que tú eres. No lo que te dice mamá o papá o tu hermano o fulano, sultano, perencejo en la calle. Tú sos la imagen de Dios en la tierra. Metido dentro de un cuerpo espíritu. Nacido de nuevo en Cristo Jesús. Sos una nueva creación. Sos la niña de los ojos de Él. Te tiene guardado en el hueco de su mano. Te entretejió en el vientre de tu madre. Te guardó en los lomos de tu padre. Para que tú fueras una realidad.
un Señor. Para que tú poseyeras por la fe lo que tanto anhelas sin dudar. Tú sos la imagen de Dios en la tierra, amado hermano, amada hermana. Tú eres espíritu y estás completo en Cristo. En Cristo no te falta nada. Te hicieron libre eternamente y para siempre. La muerte fue vencida y la enfermedad fue quitada. La angustia y el padecimiento lo llevó Él en el cuerpo de Jesús de Nazaret para que tú y yo fuéramos una ofrenda grata delante de sus ojos. Recuerda que tú no eres el mismo de ayer y de hoy. Tú sos lo que Él dice, la niña de sus ojos. Te amo mucho y te declaro como Él te ve, perfecto, sin pecado, completo, reinando en vida y libre de toda maldición, en el nombre de Jesucristo el Señor. Buena noche, bendecidos.